Capítulo 1. Habíamos comenzado el estudio y cubrimos solamente la introducción de quién es el escritor de este libro, que en realidad no se identifica por nombre, pero porque tienen muchas características parecidas, similares a la del apóstol Pablo. Y podemos mirar cuántas cualidades que tiene, cuántas cosas son iguales a la manera en que Pablo escribía sus cartas. Y a través de todas las cartas que les escribió a los corintios, a los efesios, los romanos, siempre se identificó. Pero en este libro o en esta carta, él no se identifica, el escritor, que sabemos que Dios era quien estaba empujando la lapicera o la pluma de quien estaba escribiendo aquí. Así es que esta mañana pongámonos de pie para poder leer su palabra, comenzando en el primer versículo del capítulo 1 de Hebreos. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él. Y Él, que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, Él dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de su fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, Él dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de su reino es un cetro de justicia. ¿Has amado la justicia y odiado la maldad? Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de los compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto, y caminarán y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pueden sentarse. En sus Biblias, tal vez sobretítulo dice el Hijo, o en otro dice Jesús, Jesucristo, superior a los ángeles, o en otras versiones tal vez les diga sobre el título, dice la última palabra de Dios, su Hijo. Porque este es uno de los libros que fueron escritos ya casi al final de cuando se estuvo escribiendo la Biblia por a través, obvio, de los hombres, pero porque era dirigida por Dios. Fue la última palabra que Dios habló. Y aquí Dios es quien está hablando, no Cristo, no los apóstoles,
no es una opinión, sino que es la palabra de Dios, el mismo Dios el Padre está hablando. Jesús ya no más habla aquí. Obvio que se repiten sus palabras, pero no Él es el que está hablando, ahora está hablando el Padre, describiendo, explicando por qué y a qué vino Jesús. Dice que Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Cuando estuvimos estudiando el pasaje de 1 Corintios 13, hablando de los profetas que se creen o se hacen ver como si fuesen profetas. Para que un profeta sea mandado de Dios, tiene que ser todo lo que ellos predican, todo lo que ellos dicen que según va a pasar o que van a hacer, tiene que ocurrir 100% cada vez, no que haya un error. Ahora, en este momento, en el Nuevo Testamento, que es donde vivimos, no más existen los profetas. Pudimos estudiar que existe el don de profecía, que es muy diferente a que alguien se deje llamar profeta. Porque un profeta trae un mensaje, o más bien habla por Dios. Y dice la palabra que en antepasados hablaba a través de los profetas. Vamos a poder mirar después de que ahora Él habla directamente a través de su Hijo. Cuando en el Viejo Testamento, cuando Adán había pecado, ¿quién vino luego a hablarle a Adán? Buscando al pecador para ofrecer su sobreabundante gracia y ofrecer su Salvador. Fue Dios, Él habló, ofreciendo, explicando que necesitábamos un Redentor, porque el humano había pecado. También en el Viejo Testamento, cuando Moisés estuvo frente a la zarza o el arbusto que estaba encendido, ardiente, que Dios habló directamente con Moisés, diciéndole: quítate tus sandalias porque en el piso en que pisas es sagrado. Éxodo 3:5. También cuando Elías estaba huyendo, que andaba escondiéndose según él entre las montañas, porque creía que era el último que existía que creía en Dios, y Dios habló con él. La palabra dice en 1 de Reyes 19, 11 al 12, que Él, Dios, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto ni en el fuego, estaba en la voz silencia. Habló a través de Él, habló con los profetas. Nosotros muchos oramos y pedimos o aclamamos: Señor, háblame. Cuando estamos en angustias, Señor, háblame. ¿Por qué no me contestas? Le pedimos, le aclamamos, le lloramos. Pero no sabemos escuchar. Porque pedimos o traemos nuestras peticiones ante el Señor. Tal vez varios de nosotros las escribimos para memoria, para que no se nos olvide lo que le hemos pedido al Señor, que eso es bueno. Pero no queremos aceptar la respuesta. O no sabemos cómo escucharlo. O no queremos escucharlo. Cuando estemos frente a frente al Señor, seamos creyentes o no, Él nos va a decir, o más bien no nos va a preguntar: ¿te memorizaste toda la Biblia? Porque la Biblia, este libro, es su palabra. Es una carta escrita a nosotros, su carta llena de amor. Cuando estemos presentes ante Él, no nos va a preguntar: ¿te aprendiste este versículo? Tal vez sí,
o te aprendiste este otro versículo. Una gente, o nosotros que manejamos, cuando vamos por las carreteras, miramos, sabemos cuáles son las leyes de anticipo antes de obtener la licencia. Practicamos, leemos, estudiamos para poder tomar la prueba y entender las leyes y respetar las leyes. Nos las memorizamos. Pero no nos sentamos, después de obtener el libro ese del manual, no nos sentamos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener un estudio para poder entender esta ley. Y me lo voy a memorizar. No, lo aprendemos y lo practicamos, lo ponemos en práctica, lo vivimos, respetamos esa ley. ¿Qué es lo que hacemos con la palabra de Dios, que es el manual de la vida? Oh, yo no creo en esto. O nos sentamos y ponemos a hacer un estudio, que también es bueno para poder entender la palabra, pero no lo memorizamos, los versículos los memorizamos, pero no los practicamos. Sabemos qué es lo que dice en la Biblia, sabemos dónde lo dice en la Biblia, que también es bueno, pero nunca, o muy poco, más bien muy poco, lo ponemos en práctica. Le aclamamos a Dios, escúchame. Pero cuando la respuesta está aquí, o nos metemos en problemas y decimos, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Sin saber que nosotros mismos, o no queremos aceptar que nosotros mismos nos hemos metido en estos líos. Dice también que Él habló de varias maneras a nuestros antepasados. Como en el libro de Números 22, versículo 21 a 39, cuando el burro le habló a Balaam, Dios usó un burro para poder hablar con el hombre. Así es que Dios no está limitado a simplemente hablar a través de la gente. A Amos le habló a través de un plato lleno de fruta, a través de la fruta. La palabra dice también que si el hombre se quedara callado, o que Cristo se quedara callado, o que nosotros nos quedamos sin alabarlo, las piedras, las rocas llorarían. Porque también ellas, la creación, la naturaleza, aclaman su grandeza. Es que Dios no está limitado a simplemente usar humanos o animales. Es su creación. Él nos ha hablado a través de varias cosas, varias creaciones. En ese tiempo, cuando ellos estaban en el desierto, era una prueba. Hablaba a través de Moisés. Era una prueba para poder, como quien dice, sacudir lo que es sucio. Nosotros en este tiempo que vivimos, estamos viviendo como en una prueba también. Consideren de cuando ahí viene un nuevo empleado que empieza a trabajar, que debe de durar con menos unos 3 meses para si va a poder ser un buen empleado, seguir las reglas y ser considerado para un aumento o para beneficios. Ahora, Dios no nos está poniendo esa prueba para ver si podemos vivir en eternidad con Él. Pero lo que está haciendo, nos está preparando, como he dicho en el primer servicio, nos está preparando para alabarlo a Él. Porque cuando estemos en su presencia es lo que vamos a hacer, lo vamos a estar alabando diario, día tras día. Cuando Nehemías, o la gente en ese tiempo de Nehemías, regresó de la captividad, cuando estaban de esclavos, que tuvieron que hacer tanto trabajo para poder ser redimidos del Señor, hacer otra vez esos sacrificios. Nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios. Nosotros no tenemos que trabajar tan duro para que Dios nos perdone. Cuando le pedimos al Señor, perdóname, Él ya nos ha perdonado, pero simplemente quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón y que nosotros escuchemos
Hay una diferencia en decir yo oigo y yo escucho. El oír es como decir yo escuché este sonido. El escuchar, pero ponerlo en práctica es diferente. Aceptar esas instrucciones. Versículo 2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En ese entonces, que era como el año 90 AD, ellos siempre, la iglesia principiante, ellos vivían todos los días creyendo que Cristo iba a regresar por ellos, que ellos estaban viviendo en los últimos días, que en realidad estamos viviendo en los últimos días, inclusive basado proféticamente, nada más falta para ocurrir para que Él regrese y nos lleve con Él. Hay varias cosas que todavía tienen que ocurrir, pero eso ocurrirá después de que Él se lleve su iglesia. Nosotros somos iglesia. En cuanto esa trompeta suene, estaremos en la presencia de Él, en las nubes. Después de todo eso, caos vendrá a este mundo. Ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí para que se empeoren las cosas, porque siguen empeorándose. No sabemos qué tanto tiempo, o cuántos años, o cuántos meses, o cuántas horas o minutos falten para que Él venga por nosotros. No que Él venga a pisar aquí a la tierra, sino que va a venir sobre las nubes por nosotros. Estamos en los últimos días, como dice la palabra. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. No más tenemos que venir ante un sacerdote para que Él traiga ofrendas o haga sacrificios de parte de nosotros, para que nosotros seamos perdonados. No más tenemos esa cortina que Él cortó el día que fue crucificado. Ese telón que fue rompido de arriba hacia abajo no existe más. Ahora tenemos la confianza, dice la palabra, de poder estar en su presencia, venir al lado de su trono y aclamarle. Tenemos directa conexión. No tenemos que ir ante un sacerdote de nuevo. No tenemos que traer sacrificios o ofrendas para que Él tal vez nos pueda escuchar. Simplemente tenemos que aclamarlo. Ahora, Él escucha toda y cada una de petición. Y toda y cada una de nuestras peticiones, mientras estemos en su voluntad, Él nos las contesta. Sí o no, o todavía no, son sus respuestas. Dice, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo, que en realidad Él mismo es quien nos está hablando. Cuando en Juan capítulo 14, versículo 9 dice que Jesús le contestó a Felipe, después de tanto tiempo que he estado entre ustedes, si me han visto a mí, han visto al Padre. También Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que es la palabra, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y versículo 14, Él se manifestó ante un hombre, como un hombre se hizo carne. Cuando vivía en este mundo todavía el pastor Chuck Smith, él siempre decía que si creemos en las primeras 4 palabras de la Biblia, el resto de la Biblia iba a ser fácil. Que dice, en el principio, Dios. Si creemos esas 4 palabras, el resto de la Biblia va a ser fácil. Porque hay muchas creencias, muchas enseñanzas que existen en este mundo, donde dice que Dios fue un Dios creado, donde Dios no existe. O que dicen que tal vez hay que hacer 1000 de rituales para que Él nos considere. Daniel va a tocar un video
para simplemente mirar cómo es que la gente nos puede humillar diciendo que Dios no existe. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, de siempre. Muy bien. Así como el tuyo. Excelente. La familia, el Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Antes una limpieza por acá. Y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena. hasta la próxima. Hasta luego, señor. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, y su Hijo se manifestó en carne, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros. Continuando en el versículo 2, dice, a este, hablando de su Hijo Jesucristo, lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Si él, Jesucristo, heredó todo, y él nos dice la palabra que somos su herencia, si él heredó todo, nosotros vamos a heredar todo. Romanos 8:17 dice, ahora nosotros somos sus niños o sus hijos, y si somos herederos con Dios, también somos coherederos con Cristo. Si Dios, Cristo, que estuvo en el principio con Dios, creó el universo, y todo lo que existe en el universo pertenece a Él. La palabra dice en Salmo 50:10 que Él es dueño de 1,000 becerros, y todo becerro o animal que existe, Él es el dueño de eso. Quiere decir que nosotros, porque Dios, Cristo, es dueño de todo esto y es heredero de todo esto, nosotros
heredamos todo eso. Ahora, Él es dueño de todo lo que existe en este mundo y es dueño de todo lo que existe en el cielo. Después la palabra nos explica que en el cielo, en el Nuevo Jerusalén, las calles están cubiertas con oro, con diamantes, con piedras que son brillantes, piedras de valor que no existen ya en esta tierra. Va a haber mansiones y Él es heredero de todo, y todo eso es para nosotros. No podemos entender cómo, pero todo pertenece a mí, todo pertenece a ti. No que se va a dividir todo en ciertas partes y nos va a tocar una porción, no, todo pertenece a todos, todo lo heredamos nosotros. Y la palabra dice también que Él, Jesucristo, lo único que pide a cambio de que nosotros heredemos todo esto, es de que nosotros nos entreguemos hacia Él. Él me quiere a mí. Él dejó toda esta herencia, toda esta riqueza, su majestad, su trono en el cielo, lo dejó para poder venir aquí y redimir el mundo hacia Él, para que Él obtuviera mi espíritu, tu espíritu, nuestros espíritus. Y Él cree, y en esto no le voy a llevar la contraria, Él cree que al obtenerme a mí es mucho más mejor que de todo lo que existe, de toda su grandeza. Si eso es lo que Él quiere, y a cambio, aparte de toda esta herencia, lo recibo yo a Él como mi rey, no le voy a llevar la contraria ahí. Es muy difícil a varias personas el aceptar a un Dios como un Padre celestial, o a alguien que crea y que le sea de importancia. Porque mucha gente o varias, esto ocurre tristemente más con las mujeres, que no pueden mirar a un hombre, a su marido si están casadas, como alguien de respeto, porque tal vez creciendo no tuvieron a esa persona como un padre, o alguien a quien pudieran llamar padre, no les dio el ejemplo de lo que es un hombre de Dios. Y se les hace difícil, no lo pueden comprender o no lo pueden formalizar en su relación. Y al escuchar las palabras que dice en la Biblia de que Él, el Padre, Dios el Padre, es nuestro Padre celestial, no saben cómo aceptarle, no saben qué hacer con esas palabras. Para nosotros los hombres que crecimos sin padre, o un padre que estuvo ahí, es difícil expresar tal vez nuestras emociones, y no lo guardamos, esas emociones, tal vez ese coraje, esa tristeza que después se manifiesta en manera incorrecta, porque no supimos, no aprendimos, no sabemos cómo, y lo que hace falta es un padre, una figura como un padre. Ha habido estudios no cristianos, estudios donde dicen que han estado observando que una persona, un ejemplo como un padre es vital y es necesario, es importante en la vida de un niño que se está desarrollando, porque después que estén en la escuela puedan enfocarse. Al salir de la escuela, sus mentes, o su persona más bien, se es estable, tiene disciplina, tiene estabilidad. Pero cuando una persona, un niño, una niña crece sin esa persona a quien pueda decirle papá, o que no esté presente,
no saben formalizar todos esos pensamientos, todas esas emociones, y tiene un gran efecto. Y podemos mirar ese efecto en este mundo en que vivimos, en este tiempo en que vivimos. Cuánta confusión, cuántos niños, cuántas niñas están confundidos, si no saben si son hombres o mujeres, o dicen que nacieron como hombres pero por dentro es una mujer, o viceversa, o simplemente viven con un coraje que ni ellos entienden por qué existe ese coraje, o un rencor que no saben por qué guardan ese rencor, pero porque es necesario, es importante el tener una persona, porque el padre no es quien engendra, sino que el que cría a esos niños. Y es difícil el poder separar esas emociones, porque no sabe uno cómo hacerlo, cómo aceptarlas, cómo dejarlas ir. Cuando no hace mucho, iba manejando yo, y estaba, pues ya habían varias veces que yo oraba, pedía, preguntaba y conversaba con mi esposa también acerca de un algo que yo tenía, que no podía entender cómo poder pasar por esa situación. Y de la nada, el Señor me contestó. Así que yo en ese momento, yo no le estaba preguntando, pero me contestó. Y eso es parte de lo que la misión de esta iglesia, que Él va a usar esa debilidad que tengo yo para crear líderes, para salir adelante con este ministerio. No que yo voy a salir adelante, sino que el Señor va a poder usarme a mí, va a usar a estas ciertas personas, porque esa debilidad que yo tengo, Él la va a usar para su gloria. Así es que la palabra dice que no más tenemos que buscar manera de obtener la atención de Dios. Tenemos contacto directo. Sabemos dónde está. No está Él a alguna distancia y dice, ven hacia mí. Él está ahí presente con nosotros. No tenemos que guardar o seguir estos rituales, porque nuestra cultura hispana, cuando menos en México, aún siguen estos rituales donde van arrodillados desde un pueblo hasta otro pueblo, porque en ese pueblo al que van existe un templo, una imagen a la que adoran, y van y les rinden este sacrificio de ir arrodillados con sus rodillas ensangradas, para que tal vez pueda esa imagen llevar suplicaciones a Dios. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. No tenemos contacto directo con Dios el Hijo y Dios el Padre. Ha habido tantos santos que existen, o imágenes a las que les oran, les rezan. La última vez que yo escuché acerca de una imagen era a una moneda. A una moneda que, porque esta moneda es milagrosa, la trajo tal santo y este santo la dejó aquí y hay que ponerla en un altar. Y eso no es necesario. Nosotros tenemos directo contacto con el Señor, con nuestro Cristo. Versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que nos sostiene de todas las cosas en su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Hijo es el resplandor. En otras versiones de la Biblia dice que Él es la grandeza, la majestad de Dios. Jesucristo es la grandeza, es el resplandor. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, dice que la ciudad no más necesita la luz del sol, ni la luz de la luna, porque la gloria de Dios da luz,
y el Cordero de Dios es la lámpara. O sea que Él refleja la luz que viene de Dios el Padre. Así como nosotros somos llamados la luz del mundo, porque si Dios el Padre está dando la luz a Dios el Cristo, nosotros somos la luz que estamos reflejando de Jesucristo si Él existe entre nosotros, si Él existe en nosotros. Él es la luz para el mundo. Él es la luz que va a existir en el cielo. No más va a existir un sol que necesitemos para que nos esté alumbrando, para que nos dé calor. Dios sostenerá todo eso. Él está sosteniendo todo eso. Siempre ha estado sosteniendo la creación, este mundo. ¿Se imaginan si cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, que en ese momento cuando Él dijo, me entrego mi espíritu, si por lo menos por un segundo o un nanosegundo hubiera dejado de ir sostener el mundo, en ese instante el mundo se hubiera acabado, se hubiera destruido todo, el mundo hubiera dejado de existir, porque Él nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de tener toda su creación en sus manos. Hay unas creencias que dicen que Jesucristo fue una apótesis que existió en ese mundo. Apo quiere decir que viene de tesis o teos, es Dios, viene de Dios, creación de Dios. Y no es cierto, Dios siempre fue. En el principio, recuerden cuando leemos Génesis, son dos personas que están hablando y Él es el Espíritu de Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo. Crearemos al hombre en nuestra imagen. Fue completamente humano y completamente Dios manifestado en carne aquí con nosotros. Él no estaba tratando de ser sagrado, fue sagrado y es sagrado. Fue completamente encarnado aquí con nosotros para vivir con nosotros. Pregúntense o miren ustedes de cuántas y miles de religiones existen en este mundo y cuántos santos se adoran, cuántas imágenes existen y cuando menos uno de ellos, una religión, cuál de ellos dejó su trono o su lugar donde ellos moraban para poder venir y traer salvación a este mundo. O cuando menos cuando estamos, o aquellos que adoran a esa imagen, cuando están afligidos, cuando están pidiéndole peticiones, ¿cuándo les ha contestado? Cuando Buda o cuando quien sea, cualquier Dios que han creado, ha venido a este mundo y salvarlos. Nunca. Dice, Él sostenió todo, las cosas con su palabra poderosa. Después de las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Después de llevar purificación, Él se purificó a sí mismo. Bueno, Él era purificado ya, Él estaba puro, pero llevó purificación para que nosotros pudiéramos ser purificados. O sea que la palabra dice que Él se hizo nuestro pecado. Él se convirtió en nuestro pecado, tomó ese pecado con Él mismo y se lo llevó a la cruz. Tú y yo, tú mismo conoces tu pecado, yo conozco mi pecado. Sabemos qué tan oscuro es ese pecado. Y Él, sabiendo, hablando de Cristo, Él sabiendo qué tan oscuro, qué tan feo fue ese pecado, se convirtió en ese pecado.
no simplemente dijo, me voy a llevar ese pecado, se convirtió en ese pecado para poder llevárselo con Él. Eso dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que Él se convirtió en ese pecado. Varios de nosotros hemos visto la película La Pasión del Cristo, donde se depicta más bien lo que ocurrió cuando fue llevado al Calvario. Aunque fue gráfico, no puede llegar cerca a lo que la Biblia dice en el libro de Isaías, que fue una imagen que no fue reconocida como un humano. Isaías 50, versículo 6, dice que yo di mis espaldas para aquellos que me golpeaban y mi cara para aquellos que me sacaron la barba. Y capítulo 51 dice, su apariencia fue tan desfigurada que no era reconocido como un hombre. Y aún así no perdió control en sus manos. Con su palabra sostuvo y sostenió y sigue sosteniendo toda su creación. Nunca ha dejado de ser Dios. Él pudo en cualquier momento decir, Padre, ante ti me encomiendo mi espíritu. Pero porque Él vino por ese propósito, Él vino a morir por ti y por mí. Oremos.